5 preguntas entonces que quedaron pendientes la vez pasada. Nos han preguntado bastante. Yo sé que es un tema que se ha tocado muchísimo y siempre pues les digo que hay muy buenas guías y muy buenas orientaciones en el medio, tanto en YouTube, tanto entrenadores y diferentes personas, así que siempre es importante que se dejen guiar, también tengan confianza porque hay gente que está muy bien preparada. Una de las preguntas o inquietudes que quedaron pendientes la vez pasada es sobre las rutinas torso-pierna, que si son interesantes, que si son importantes, que si aportan algo para el entrenamiento, y sí, toda rutina pues te va a aportar, inclusive las rutinas más incorrectas te van a generar cambios aparentemente positivos. Por eso es importante que sepas seleccionar el método con el que vas a entrenar. Las rutinas torso-pierna tienen cosas interesantes por un tiempo, no mucho tiempo, de hecho no les doy tanta importancia. No me parece que sean tan contundentes a nivel del entrenamiento. En un principio son muy buenas para generar adaptaciones en las personas que están apenas iniciando entrenamiento. Son muy buenas para finalizar ciertas semanas en cambios de rutina, pero no les doy tanta importancia a las rutinas torso-pierna. Para los que de pronto no las conocen mucho, las rutinas torso-pierna es trabajar un día el tren superior, todo lo que es pues pecho, espalda, brazo, hombro, y otro día trabajar solamente la pierna. Por entorno anabólico, por el efecto que hace a nivel del sistema nervioso central, por el nivel de anabolismo que promueve, no recomiendo que se trabaje la pierna sola, ni tampoco que se trabaje todo un día todos los músculos del tren superior, porque no puedes enfocarte totalmente en todas las dimensiones del músculo como tiene que ser. Es decir, no puede ser tan efectivo como debería ser en tu pectoral, ni en tu espalda, ni en tu bíceps, ni en tu tríceps cuando ya estás avanzado, cosa que siempre buscamos ser un poco más efectivos. Entonces sí es importante que cada vez que tú entrenes trates de ser mucho más efectivo con tus rutinas, y las rutinas torso-pierna son muy buenas, son muy anabólicas, pero tienen ciertos límites cuando se está buscando ser mucho más efectivo y ser mucho más específico, por ejemplo, con algunos grupos musculares. No son malas, son extremadamente buenas. Ustedes van a escuchar que hay gente que, por ejemplo, dicen que son lo mejor, pero hay que mirar que hay personas cuando ya tienen cierto desarrollo muscular, aparentemente todo les sirve. Y si tú estás enfocado en mejorar y tienes serias falencias, tienes que ser mucho más específico en tu entrenamiento y buscar el método que se adapte mejor a ti. Las rutinas torso-pierna, por ejemplo, si las empieza a hacer una persona que ya esté gigante, que esté musculada, que esté muy bien desarrollada, le va a hacer un efecto increíble porque ya tiene un nivel de anabolismo, su cuerpo está muy anabolizado, entonces casi que cualquier rutina que haga le va a servir. Pero cuando no estamos así, tenemos que ser muy específicos con las rutinas y con los métodos que seleccionemos, porque si no nos vamos a limitar demasiado. Entonces no son malas, son muy buenas, pero hay un momento para todos ellos y hay algunas rutinas que pueden ser mejor. Déjalo ahí, no hay problema. Hay algunas rutinas que pueden ser mejor y otras pueden darte mejores resultados cuando decides pues entrenar. Otra pregunta que quedó también allí pendiente es cuando las personas no pueden entrenar frecuencia 2. ¿Qué es frecuencia 2? Que en el microciclo de entrenamiento, que es una semana, tienen que entrenar 2 veces los grupos musculares. Entonces, algunas personas decían que solamente podían entrenar de lunes a viernes y que no podían hacerlo completo. Entonces, ¿qué pasaba con frecuencia 2 si tenían que descansar a mitad de semana o que no alcanzaban a dividir la rutina como era? Porque en frecuencia 2 se trabaja 3 días todo el cuerpo, es decir, día 1 se trabaja, por ejemplo, el pecho y el bíceps, día 2 pierna y hombro, día 3 espalda, tríceps, día 4 repites lo del día 1, que sería pecho y bíceps, el día 5, que sería el viernes, repetirías pierna y hombro, y el sábado, que sería el día 6, repetirías espalda y tríceps, por ejemplo. Eso es solo un ejemplo. Pero hay personas que solamente pueden trabajar 5 días a la semana. Entonces, si puedes trabajar 5 días a la semana, igual podrías hacer frecuencia 2, y te invito a que hagas, por ejemplo, es solamente una alternativa. Trabaja lunes, martes y miércoles, cada 2 grupos musculares por día, un músculo grande y un músculo pequeño. Es decir, día lunes trabajas, por ejemplo, pecho y bíceps. Día 2, pierna y hombro. Día 3, espalda y tríceps, es un ejemplo. Día 4 descansas totalmente y el día 5, que sería el día viernes, haces un full body. ¿Qué es un full body? Haces 2 grupos musculares. Yo sé que suena un poco loco, es un poco difícil, pero no vas a hacer una rutina completa, sino que haces 2 ejercicios de cada grupo muscular. Con eso generarías frecuencia 2 y el full body es digamos que un estilo muy anabólico. Anaboliza muy bien tu cuerpo, terminas por ser altamente anabólico y así cumplirías la meta de frecuencia 2. Es bastante interesante que lo hagas de esa forma.
lógicamente tienes que entrenar al alma. Entrenar al alma no solamente es meter carga, meter carga, meter carga, meter pesos de una forma desordenada, sino que colocar cargas que tú puedas manejar muy bien. No que otra persona la maneje por ti, ni cargas con las que te veas limitado, ni articularmente estés de pronto estancado o generando presiones. Es importante que tú manejes la carga y que no la carga te maneje a ti, que no te venza ni que te sientas estancado. La fluidez en el manejo de cargas es supremamente impresionante. Muchas veces se habla solamente del estrés metabólico y la tensión mecánica, pero es importante que entre estrés metabólico y tensión mecánica haya fluidez. Recuerda que no eres un full body, que no eres un bodybuilding, que no eres un levantador olímpico, y si estás haciendo fitness y fisicoculturismo, tú tienes que entender que el manejo de cargas es totalmente diferente a un levantador olímpico, que necesitas, claro que sí, tensión mecánica y estrés metabólico, pero necesitas fluidez con ello. Entonces sí es importante que manejen esas dos condiciones, que manejen la fluidez, la frecuencia 2 es supremamente importante que la mantengan. En estos días tenía un pequeño debate con alguien que decía que frecuencia 2, eso ya era un mito, que no era tan importante. Pero cuando se habla de investigaciones hay que observar sobre cuánto tiempo se han hecho esas investigaciones, no que se hicieron sobre 300 personas en 3 meses, sino investigaciones que se hagan sobre años, que cojan personas sedentarias y que esas personas sedentarias las evaluaron en un mismo grupo como tal y que trabajaron por lo menos 6, 8, 9 años, como hacen con todas las investigaciones que rompen mitos, como la investigación que rompió el mito del huevo, que lleva años haciéndose. Entonces no son investigaciones de 2, ni 3, ni 4 meses, ni observaciones, pues, por ejemplo, tan cortas. Cuando se hace investigación y sobre todo para fitness, cuando se observan estas investigaciones, no solo cuando se leen, sino cuando se observan muy claramente estas investigaciones y se dimensionan un poco más, hay que mirar ¿cuánto aplica dentro del área en que vivimos, dentro de la condición, dentro de la morfología con las personas que vivimos, alimentación, condiciones y otra serie de elementos? Hay que mirarlo bien, o sea, que en el trabajo de campo realmente aplique. De eso hablamos un poco después, en realidad, de cómo observar algunas investigaciones. Todas son muy buenas y todas tienen campos de acción muy interesantes, pero también tenemos que mirar cómo aplican, digamos, a nuestras poblaciones. Entonces, sí, frecuencia 2 todavía es algo que debemos practicar, que es muy válido, que en el trabajo de campo ha demostrado serios resultados, que hay investigaciones también que demostraron serios resultados, aunque hay unas que los están debatiendo fuertemente, pero también hay que observar un poco más ese debate. ¿Alguna pregunta allí? Sí, en la etapa de volumen es bueno realizar cardio. En la etapa de volumen siempre es excelente realizar cardio, siempre tienes que realizar cardio, porque el ejercicio cardiovascular primero te va a dar mejor acondicionamiento cardiovascular. Después vamos a hablar qué es el acondicionamiento cardiovascular, pero así como usted lo escucha, habla del enfoque vascular. El entrenamiento cardiovascular tiene que ver mucho con tu corazón y con tu circulación como tal. Cuando tú estás trabajando volumen, tu fuerza mejora y tu condición vascular también mejora. No solo la vascularización la vas a trabajar a nivel de mayor intensidad o de mayor frecuencia, sino que también el cardio te va a dar una vascularización mucho más marcada. Después hablamos de ello, que no es un error y que realmente es así. Entonces, el volumen, por ejemplo, de sangre que se maneja a través de los vasos como tal, por demanda de trabajo, mejora muchísimo cuando tú combinas un buen entrenamiento hipertrofia con un buen acondicionamiento cardiovascular. Y ojo a lo que vamos a decir en este momento. Hay un principio que te da mayor musculación cuando haces un entrenamiento cardiovascular adecuado. Si tú quieres mejorar tu masa muscular, si tú quieres mejorar la expresión de tu fuerza, si tú quieres mejorar tu tono, tienes que hacer entrenamiento cardiovascular. Hay personas que no hacen entrenamiento cardiovascular y recuerden que el entrenamiento cardiovascular se refiere o repercute en que va a haber mejor aporte de irrigación de sangre hacia los músculos y esto quiere decir nutrición. Hay personas que no crecen y no mejoran porque vascularmente también están un poco deficientes, pero hay algo que sucede especialmente con el cardio-G. El cardio-G moviliza una vía que es la vía anabólica del cuerpo que se llama la vía mTOR. Esta vía mTOR es la que hace que tú anabolices. Por eso el cardio-G está fundamentado también en atletas de velocidad, donde las intensidades son muy altas por tiempos cortos y estos atletas, ustedes van a ver que los atletas de velocidad son realmente musculados, con serios brazos, serios hombros, serios pectorales, un gran dorsal muy bien definido, unos cuádriceps y una pantorrilla bastante
bastante impresionante. Pero hay algo que sucede en ellos que se llama biogénesis, perdón, en ellos no, en el cardio-G. El cardio-G es supremamente interesante para mejorar la musculación, para mejorar la expresión de la fuerza, para mejorar muchos otros elementos, porque sucede algo que se llama biogénesis. La biogénesis es el aumento del contenido mitocondrial como tal, sucede en el interior de la célula. La mitocondria literalmente es la unidad eléctrica de la célula como tal. Entonces, no solamente a nivel celular mejora la mitocondria, sino que mejora la cantidad de mitocondrias y como tal mejora la expresión de la fuerza, mejora la capacidad física, mejora las habilidades físicas que tú tienes. Entonces, cuando mejoras a nivel mitocondrial, cuando mejoras a nivel celular, vas a mejorar a nivel muscular. Recuerda que la mitocondria es la que le da la expresión de la energía, la que alimenta, la que le da la motivación, por decirlo de alguna forma, a la célula y por ende a tus fibras musculares. Entonces, si no haces cardio-G, te estás perdiendo del 70% de crecimiento que debes hacer. Recuerde que hacer cardio-G es hacer un trabajo de alta intensidad como tal, en tiempos cortos, con unas fases de recuperación que tienes que ir modulando. Pero grábate este principio, la biogénesis. La biogénesis es fundamental que suceda. Tú puedes esforzarte mucho dentro de tu cuerpo, tú puedes buscar un buen desarrollo, pero si no haces un acondicionamiento adecuado para que tus músculos realmente crezcan y mejoren, para que a nivel, digamos, energético, interiormente mejores, pues tú puedes esforzarte, pero las células como tal no van a tener buen aprovisionamiento de energía. ¿Por qué? Porque estructuralmente no se han modificado y no han mejorado. Entonces, lo mejor para que modifiques a nivel estructural tus células y a nivel estructural tu fibra muscular es la biogénesis que te da el cardio-G como tal. El EPOF es supremamente interesante. El EPOF es el gasto de oxígeno posterior al ejercicio, que sigues consumiendo oxígeno y eso va a hacer que mejores tanto en tu composición corporal a nivel de grasa, pero lo que sucede durante el cardio-G va a hacer que mejores muchísimo anabólicamente. Es bastante interesante lo que sucede con el cardio-G. Mira, en la preparación de atletas, por ejemplo, precompetencia, antes los atletas no tenían cardio-G. Inclusive antes, hace muchos años, usted veía que un atleta se preparaba y no hacía cardio-G. Hoy en día el consumo de muchos fármacos se ha disminuido porque con las buenas opciones que te brinda, por ejemplo, el entrenamiento cardiovascular, hay personas y atletas que llegan a punto, y muchos han llegado a punto haciendo cardio-G como tal, sin necesidad de consumir ciertos fármacos que antes tenía o pasar por ciertos procesos de deshidratación. Y claro, porque tenían que mantener la masa muscular y al final por allá empezaron a consumir fármacos y hacer ciertos procesos de deshidratación para dar punto. Hoy en día el cardio-G estimula tu anabolismo como tal y mantiene una muy buena expresión, por ejemplo, de tu composición de masa magra, y aparte de eso te baja chévere muy bien la grasa. Entonces sí es importante que realices el cardio-G y siempre, no solo en etapas de definición, sino en etapas de volumen. Recuerde que se llama cardio porque mantiene tu salud cardíaca como tal, o sea, hace que el volumen de sangre que entra al corazón, el corazón tenga la capacidad de movilizarlo, y entre mejor capacidad tengas de movilizar el volumen de sangre como tal, mejor expresión va a haber a nivel vascular, a nivel de nutrición en tus células y en tus tejidos. Así que cardio-G es lo que debes hacer. Ahora, hay días que puedes hacer cardio de baja intensidad y te va a ir también muy bien. ¿Cuánto tiempo hacer cardio después de un día de pierna? Muy buena pregunta, aunque hoy no es el día de cardio como tal, de cardio-G, sí queremos explicarte, córrete un poquitico, sí queremos explicarte que es importante que siempre hagas cardio-G, no todos los días, pero tú sí tienes que seleccionar, por ejemplo, si el día de pierna tú vas a hacer cardio, recuerde algo importante que vamos a ver en estos días. El entrenamiento de pierna como tal, el entrenamiento de cardio-G en trotadora o en la banda sin fin, cuando lo haces como es un entrenamiento complementario a la pierna. No sucede lo mismo en el lazo, no sucede lo mismo en una elíptica ni en una bicicleta, pero sí sucede cuando estás haciendo, por ejemplo, trotadora o estás en una banda sin fin, que haces un entrenamiento de alta intensidad, es un entrenamiento complementario a pierna. Vuelvo y les digo, ese cardio está fundamentado, el cardio-G en trotadora está fundamentado en los velocistas y desarrolla un anabolismo muy interesante en la pierna, un estímulo muy fuerte. Entonces, el día que tú vas a entrenar como tal, pierna, si vas a hacer un cardio-G ese día, pues vas a entrenar muy fuerte, pero puedes dejar un ejercicio y más bien entrenar muy fuerte el cardio-G. Ahora,
Puede ser muy bueno y es muy bueno. Yo a veces hago cardiología el día que entreno pierna. Alejo, por ejemplo, que nos acompaña hoy, también hace cardiología el día que hace pierna. Y Natalia, por ejemplo, también hace cardiología el día que hace pierna a veces. Y entrenan fuerte, tienen muy buena recuperación y lo pueden hacer. Hay personas que no tienen ese día tan buena recuperación, pero lo tienen al otro día y pueden hacer cardiología al otro día. Ahora, con 20 minutos bien hechos es suficiente. Si tú haces cardiología muy bien hecho y muy seguro, porque es que hay gente que también se arroja a hacer cardiología de cualquier manera, compromete articulaciones, compromete talones, compromete rodillas, compromete caderas, compromete absolutamente todo, termina lesionado. ¿Por qué? Por no tener parámetros, medidas o métodos para hacer el entrenamiento. Entonces, hay gente que se recupera, por ejemplo, Natalia. Natalia hace un ejercicio muy fuerte. Natalia, que le hemos posteado, tú la has visto, por ejemplo, en algunos ejercicios que hemos posteado. Debería pasarlos. Ella, por ejemplo, entrena muy fuerte y durante la serie se agota mucho porque realmente tiene un muy buen nivel, pero pasan unos minutos y la china está recuperada, no siente nada. Entonces ella puede hacer cardiología y realmente lo hace bien cuando termina. Sí, hay personas que del agotamiento todavía le continúan y ese agotamiento como tal, entonces no les permite hacer un cardiología seguro al final, entonces te toca hacerlo al otro día. Por eso para muchas personas a veces les decimos que hagan mejor cardiología, no el día de pierna, si es en trotadora. ¿Por qué? Porque va a ser muy exigente a nivel articular, va a ser muy exigente a nivel muscular y en algunas personas puede ocasionar algún accidente cuando todavía no tienen la madurez. Pero, por ejemplo, si vas a hacer cardiología el día de pierna, lo puede hacer perfectamente el lazo, lo puede hacer perfectamente en una bicicleta, aunque el cardiología no me gusta en bicicleta, puede ser muy intenso, pero no me gusta muy en bicicleta, prefiero que esté mucho más activo todo el cuerpo, que es una de las condiciones que tiene el cardiología, distribuir muy bien las presiones, las cargas y otra serie de elementos. Cargas no en cuanto a pesos externos, sino la carga física propia, cómo se modula. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo hacerlo en elíptica o en bicicleta? No me gusta en elíptica ni en bicicleta porque en elíptica no se puede modular tanto, tanto la expresión de la fuerza de las piernas y no se puede activar tanto el cuerpo. Ahora, que no me guste no quiere decir que se pueda hacer, pero puedes manejar la misma intensidad. Si tú tienes la oportunidad de manejar, por ejemplo, 30 segundos a muy alta intensidad, donde realmente llegues a esa intensidad muy fuerte y la estés manejando así, de esa manera, pues está bien. Haces 30 segundos muy fuerte en elíptica por recuperación de 45 segundos. Pero lo que pues, sucede con la elíptica es que no puedes llegar tan fácil a esa intensidad tan alta y mantenerla que te exija 10, 15, 20 segundos bien. Si logras eso, está muy bien hecho. Bicicleta lo tiene, pero también te demoras un poquito en llegar allá. Si tenemos esos dos recursos, bicicleta o elíptica, pues buscamos ser muy efectivos en 30 segundos, en 20 segundos, pero realmente muy efectivos. Entonces pueden ser 20 segundos que sean muy, muy, muy efectivos, sostenerse. Mira, te lo digo porque, pues por el tiempo que he trabajado, sí necesitas que alguien te module el tiempo, que alguien te ayude a coordinar y orientar el tiempo, que cuando tú ya estás en una fase activa te empieza a contar el tiempo. Cuando ya tú estás en la fase activa de la bicicleta o la elíptica, empiezas a contar el tiempo, 10, 15 segundos o 20 segundos muy fuertes y ya descansas 45 segundos. Pilas, fundamental esa pauta allí, si vas a hacerlo en elíptica o en bicicleta, que sí te coordinen, porque uno tiende a mentirse un poquito o tiende a no tanto a mentirse, a no sentir muy bien cómo está manejando la intensidad en la elíptica y en la bicicleta. Lo otro, supremamente interesante que lo hagas, puedes hacer sprint, por ejemplo, en campo abierto, son muy interesantes. Cuentas 100 metros y en esos 100 metros tratas de hacerlos en 15, 18, 19 segundos, te colocas esa tarea. Inicialmente te vas a demorar 25, 30 segundos, pero después te coloca la tarea a hacer los 100 metros en 15 segundos, en 14 segundos. Si puedes hacerlos en 8 segundos, pues te vas para los Olímpicos y ganaste. Pero bien. Con lazo interesantísimo, con lazo también sucede lo mismo, entonces tienes que aprender primero a saltar, a no golpear con talones. Sabes que el lazo te va a generar una activación del tibial anterior, que es este músculo que está acá adelantico como tal, y de las pantorrillas de una forma increíble. Recuerde que también recomendamos hacer entrenamiento de pantorrilla con lazo pliométrico. Esperamos mañana poder subir el post de pantorrilla para los que nos han preguntado por él, pero con lazo también aprendes primero a saltar
y aprendes a subir full la intensidad en lazo, que tú sientas que hay un nivel donde realmente si estarías 15 segundos te agotas, cuando estés en ese nivel, entonces empieza a contar los 15 segundos o los 20 segundos muy fuertes. Es muy fácil aprender a hacer ochos, a girar el lazo, a girarlo, es muy fácil aprender a hacerlo, te golpeas un poquito, te quedan unas marcas bien chéveres, te quedas latigado pues, pero aprendes a hacerlo, te va a exigir, el lazo es supremamente efectivo, es un ejercicio que medido, es supremamente, quema bastantes calorías, pero el lazo en cardio-gi es increíble, entonces haces 20, 30 segundos muy potentes y ahí sí te digo que descanses 45, de 30 a 45 segundos, pero bien descansados, que no lo hagas todavía con otro ejercicio para que puedas manejar una recuperación de tal forma que puedas hacer muy potentes los otros segundos. Entonces hay muchas alternativas, está el lazo, está la misma bicicleta, está la misma elíptica, está la trotadora que es genial, están los sprints de 100 metros planos como tal, sí, ejercicios que sean libres pero que permitan generar una aceleración muy fuerte, pero siempre muy segura. ¿Qué tan necesaria es la prensa para pierna? La prensa es de los ejercicios que están de pronto sobrevalorados. Es muy buena, pero a veces se quiere reemplazar la sentadilla con la prensa y la prensa es supremamente efectiva, pero no reemplaza, ningún ejercicio reemplaza la sentadilla. La forma en que involucra, por ejemplo, los músculos, la sentadilla no lo involucra ningún otro ejercicio. Hay personas que han dicho que la sentadilla está sobrevalorada. Me gustaría más adelante hacerles una super presentación de sentadilla. No hay otro ejercicio que tenga una modulación tan fuerte como la tiene sentadilla, no lo hay. Hay expresiones muy buenas, pero una modulación no lo hay, tan fuerte como sentadilla no. La prensa es muy buena, genera una prefatiga bastante interesante, yo a veces la coloco como un ejercicio de potenciación posactivación, es de un ejercicio de superactivación antes de hacer la sentadilla. Les va a pasar que a veces tú vas a hacer sentadilla y no eres tan efectivo porque todavía no estás totalmente activado. Entonces la prensa es un ejercicio que tú puedes usar como activación, no fatigarte totalmente en prensa, pero sí lo puedes hacer como un ejercicio previo, no solamente de calentamiento, sino un ejercicio de activación a nivel muscular para que cuando pases a sentadilla estén activados tus cuádriceps, estés activado tú también a nivel metabólico para que en la sentadilla seas muy efectivo. Me parece un ejercicio interesante complementario, no me parece un ejercicio exclusivo. Por ejemplo, a veces lo coloco como un biseriado entre sentadilla y prensa. ¿Por qué? Porque no me agota primero la prensa y sí puedo complementarlo con lo que me queda de energía y de contracción en la sentadilla. Uso sentadilla y voy y trabajo no con altas cargas, pero sí trabajo, por ejemplo, que el atleta trabaje lo que le queda de energía, pero bien regulada en prensa para generar una congestión bastante interesante. Entonces, en esos casos uso otra activación primaria, por ejemplo, un calentamiento muy bueno es hacer extensiones, no es calentamiento, es hacer un curl femoral, un curl tumbado, es hacer aductores. Luego hacemos sentadillas, hacemos curl femoral y aductores como una activación bastante interesante, un calentamiento o como una activación. Pasamos luego a sentadillas. En sentadillas trabajo fuerte, pues las primeras series de aproximación bien hechas y luego paso a hacer una prensa, pero ya biseriándolo. La sentadilla muy fuerte y la prensa que me ayude como a congestionar un poco la intensidad que queda sobrando o faltando. Prensa es interesante, prensa es un ejercicio espectacular, prefiero que sea apagada. Sin rebotes, sin pivotes. La prensa no le veo mucho sentido meterle tantas cargas, la veo como un complementario bastante interesante en la formación de atletas, en la formación muscular me ha servido muchísimo, es una herramienta increíble, pero no para levantar tantas cargas ni para exhibirse en ella. Hay gente que se exhibe mucho en prensa y en la máquina de extensión y me parece digamos, más eficiente que se exhiban en sentadilla y en otros ejercicios, pero en prensa y extensión son ejercicios que generan una fatiga que no es tan provechosa si no se sabe entrenar, ¿sí? Y que puede comprometerte la efectividad de otros ejercicios. Entonces, es importante saberlo modular. Si la jaca lesiona las rodillas. Ningún ejercicio lesiona si tú lo haces bien. La jaca no lesiona las rodillas. Si tú sabes escoger el ángulo preciso, si tú sabes escoger el nivel de contracción, si tú no
frenas con la articulación, sino que frenas con tus músculos, no te vas a lesionar. En estos días quiero hacer un en vivo de los ejercicios recomendados y no recomendados, porque hoy ya no se habla de ejercicios contraindicados, sino de ejercicios recomendados o no recomendados. Depende tú cómo lo hagas, es que vas a hacer que algo sea contraindicado para ti o no. Si tú eres de los que frena con la articulación, pues te va a lesionar cualquier ejercicio por más seguro que sea. Si tú no estás muy bien activado y te vas a manejar ciertas cargas, también te puedes lesionar. Por eso es importante que te actives muy bien. No que te actives haciendo el ejercicio, sino que antes de hacer el ejercicio estés muy activado. Muchas veces van a hacer un ejercicio y no están activados. Entonces, por ejemplo, hay gente que llega al gimnasio y se mete a la máquina de sentadilla, extensiones, sentadilla, y no está muy activado, y eso te puede lesionar. No te lesionó ni extensión ni te lesionó sentadilla, te lesionó el no estar activado, y esto hace que el impacto sea más articular o más de tendones, o más de ligamento, perdón, más de tendones, y con esto te lesiona. Dice, me lesioné en la máquina, me lesionó el entrenador. Te lesionaste, fuiste tú por no hacer una activación correcta. ¿Qué es una activación? Que tus músculos, tu sistema nervioso central, tu sistema vascular esté totalmente percibiendo el movimiento y estés en el tono adecuado para proteger los rangos. Entonces, jaca no te lesiona. Si tú te colocas a inventar ejercicios sobre la jaca, como hace algunas personas que inventan ejercicios y no hacen un análisis del movimiento adecuado, pues lógicamente te lesionas, inclusive acostado, durmiendo, quietico. Entonces no lesiona, simplemente cuida el ángulo, no rebotes, no haga pivotes, no genere impacto sobre columna ni sobre rodillas, no maneje las cargas de forma inapropiada. Recuerda que no eres un bodybuilding, recuerda que no eres un levantador olímpico, sino que estás buscando fitness o fisicoculturismo, y el manejo de cargas es diferente como tal, ¿sí? Es interesante que manejes las repeticiones entre 6 hacia adelante, no necesitas bajar más, no necesitas bajar menos, y vamos a explicar por qué, pero más adelante. El número de músculos que se debe entrenar para que sea efectivo el trabajo de torso. Y también el entrenamiento alemán para etapas de volumen. Bien, el número de músculos que se debe trabajar sobre el entrenamiento de torso para que sea efectivo. Yo recuerdo, bueno, antes de eso, tú puedes trabajar 2 grupos musculares al día, pero inclusive puedes trabajar 2 músculos grandes. Hay personas que le temen muchísimo, y esa es otra pregunta que nos hacían, que en YouTube y en Instagram tenemos un post de él, y en YouTube tenemos un video dedicado a ello. Por ejemplo, pecho-espalda. Pecho-espalda es muy interesante que se trabaje tanto en hombres como en mujeres. Se trabaja muy diferente en mujeres, se trabaja muy diferente en hombres, pero pecho-espalda, por ejemplo, en hombres es supremamente interesante que se trabaje. Genera una simetría increíble, genera una superactivación de la caja torácica, genera un impacto osteomuscular a nivel torácico de una forma supremamente increíble. Entonces sí es supremamente interesante que lo hagan. A veces 2 músculos grandes, pecho-espalda es formidable. Pero cuando tú no trabajes pecho-espalda, sí puedes trabajar un músculo grande con un músculo mediano o con un músculo pequeño. Por eso una de las mejores divisiones es, por ejemplo, trabajar pecho con bíceps o pecho con tríceps. A algunas personas les queda muy bien trabajar con el antagonista del brazo, con el sinergista, por ejemplo, pecho-bíceps. Al otro día, pierna y hombro. No dejen la pierna sola. Por activación, por entorno anabólico y por muchas más cosas, es supremamente importante que trabajes la pierna con un músculo superior. Después miramos un poco más por qué, pero a nivel del sistema nervioso central es increíble, a nivel de entorno anabólico es increíble, no dejes la pierna sola, a nivel de tu acondicionamiento de resistencia anaeróbica es increíble, a nivel atlético es increíble, no dejes la pierna sola. Sé que es fatigante, sé que es cansón, sé que es muy duro, pero no dejes la pierna sola, trabájala con tu hombro, además te genera una muy buena división en las frecuencias de entrenamiento. Luego, por ejemplo, puedes trabajar el otro día espalda con tríceps, y en los descansos siempre colocar antebrazo siempre lo debes trabajar. Es que cuando hacemos dominadas trabajamos el antebrazo, cuando hacemos, por ejemplo, cuando hacemos press banco se trabaja el antebrazo, es que el antebrazo se trabaja con casi todo. Sí, pero no como pensamos, lo mismo que siempre he dicho con el abdomen. Hay una forma específica de trabajar el abdomen. El antebrazo, por el contrario, sí tiene actividades como flexor y como extensor. Y además allí están los flexores y los extensores de la muñeca. Entonces, para proteger la muñeca, que la usamos muchísimo, y para poder mantener esta postura isométrica en algunos agarres, o para poder tener estabilidad en este tipo de movimientos y que la muñeca no se flexione y genere patologías como tal, o no lo haga bruscamente, sí debes trabajar tu muñeca.
debes trabajar tu antebrazo como tal y que la flexión de muñeca y la extensión de muñeca sea supremamente potente. Entonces, que es que en dominada se trabaja, sí, claro, en dominada se trabaja, en los jalones se trabaja, en muchos ejercicios se trabaja indirectamente, muy directamente también, pero es importante que trabajes sobre la flexión de muñeca y la extensión de muñeca. Los clásicos ejercicios, inclusive el de enrollar como tal y el de recoger, son supremamente ejercicios preventivos. Si tú quieres proteger tus articulaciones, no lo debes obviar, y sobre todo tu muñeca. Recuerda que trabajas con tus manos. Un fuerte agarre no te lo da solamente la isometría, te lo da la flexión como tal. Y recuerda que los agarres van a generar que se involucren fibras mejor, van a mantener mejor la tensión y van a hacer cosas espectaculares a nivel de tu entrenamiento que a veces no lo haces solo con cargas. Tensión mecánica o estrés metabólico para el bíceps y tríceps. Otra rutina de entrenamiento tipo alemán para etapas de volumen. ¿Cómo se trabajan los oblicuos? El entrenamiento del oblicuo abdominal es importante y muchas veces ustedes pueden encontrar, por ejemplo, un post que dejamos sobre por qué no hacer este tipo de movimientos. Este tipo de movimientos no tiene nada eficaz o tiene muy poca eficacia, por no decir ninguna, cuando usan el palito, cuando usan, por ejemplo, el disco. Ese tipo de elementos no tienen tanta eficacia, no son tan eficaces para entrenar los oblicuos. El abdomen, siempre lo hemos dicho y en un artículo que escribimos y en parte de nuestro libro siempre lo hemos colocado. El abdomen es un músculo sobre todo isométrico y sinergista, es decir, coayuda a todos los movimientos del resto del cuerpo, y es así. De hecho es el de los más sinergistas, es el músculo más sinergista, por decirlo de alguna forma. Entonces, primero el oblicuo tienes que trabajarlo manteniendo el perímetro abdominal sobre el entrenamiento, siempre que tus oblicuos, que son los músculos laterales, vayan hacia el centro y el recto abdominal, que es la parte de frente, vaya hacia atrás. Entonces, manteniendo la cintura abdominal muy contraída. Y en todos los ejercicios, la semana entrante vamos a hacer un en vivo de abdomen. 1, 2, es fundamental que tú cuando trabajes oblicuos lo hagas, importantísimo, lo hagas, por ejemplo, te sirve mucho colgarte en barra y hacer elevaciones laterales. Va a mantener la isometría y aparte de eso va a mantener el gran dorsal activo, los serratos como tienen que ser y el oblicuo acompañando estos movimientos. Hay cantidad de ejercicios que vamos a empezar a postear sobre ellos, sobre el entrenamiento oblicuo, pero lo que sí quiero decirte, no barritas, no mancuernas, no palitos, no tienen. Ahora, hay un ejercicio muy eficaz para el entrenamiento de oblicuos, que es la marcha del granjero. La marcha del granjero no solamente es un entrenamiento metabólico bastante interesante, sino que la marcha del granjero te obliga a cerrar los oblicuos, tú también lo haces y sobre todo que la haces en la postura que debemos mantener. ¿Cuál es la marcha del granjero? Coges 2 pesas que básicamente se acerquen mucho al peso corporal tuyo. Si pesas de 70 kilos, entonces buscas de 35 y 35 y tratas de caminar 100, 150 metros más o menos, donde realmente tu abdomen mantenga tenso, y esto lo hace en referencia a tu postura, pero cerrando los oblicuos, que los oblicuos se cierren como tal hacia ti, hacia el centro. Cierra los oblicuos hacia el centro del abdomen y el centro del abdomen lo llevas hacia atrás. Es muy efectivo, mejora tu perímetro abdominal y sobre todo que el oblicuo no se va a expresar hacia afuera como lo hacen algunas flexiones laterales o inflexiones. Entonces sí es importante que lo hagas. En barra de dominadas mantienes el dorsal activo, los serratos, y recuerda que el oblicuo es un sinergista, todo el abdomen es un sinergista de todos estos músculos. Entonces, como estás activo, vas a elevar solamente la parte lateral. También tenemos un post sobre ello, pueden mirar y buscar allí en Instagram. Vamos a empezar a hacer unos tutoriales esta semana, hemos tenido algunas, digamos, cambios, entonces vamos a empezar a hacerlo en estos días en YouTube también. Bien. El cardio en ayunas es interesante por muchísimas cosas, por muchas cosas, pero pues también no es para todas las personas, porque hay gente, por ejemplo, que está más condicionada mentalmente a comer antes de hacer ejercicio, que comer antes de hacer ejercicio inmediatamente no tiene nada bueno. Pues algunas personas lo necesitan hacer, pero es algo que se tiene que corregir. Tú no estás en cero energía, como dicen algunas personas, para ir a hacer cardio. Tú puedes hacer un cardio moderado como tal y sobre todo que activar primero el sistema nervioso central de una forma interesante y el sistema vascular a unos niveles mejor
que el basal, es decir, que mejor que estar quieto y activar tu sistema vascular como tal, activar tus músculos antes que tu digestión, es muy interesante. Después vamos a hablar por qué genera realmente salud, por qué el ayuno es tan importante, por qué el ayuno es tan sanador, los principios neurofisiológicos que tiene el ayuno, que son bastante interesantes. El cardio en ayunas a largo plazo te da unos resultados muy increíbles y sobre todo la activación a nivel neuromuscular que genera, sobre todo la activación neuromuscular que genera, y es como tú despertar tu metabolismo antes que despertar solamente tus antojos y otra serie de cosas. Es bastante interesante cómo cambia tu ánimo, tu motivación, cómo cambia la expresión a nivel anabólica en tu cuerpo cuando tú haces cardio en ayunas. Es increíble. Si tú quieres mejorar tu actitud, si tú quieres mejorar tu mente, si tú quieres mejorar tu día, si tú quieres mejorar tu motivación, empieza con el cardio en ayunas. Mire, le doy un dato solamente: ¿cuántas veces si no comes y estás haciendo actividad física te da hambre? Porque el cardio como tal y el ayuno tiene una base neurofisiológica a nivel de las emociones bastante interesante y a nivel de algo que se llama dopamina. Dopamina es una hormona que se libera en el cerebro y que luego miraremos un poco, pero a nivel de vías dopaminérgicas el cardio en ayunas es bastante interesante. Aprendes a regular tu ansiedad, aprendes a modular el placer, aprendes a hacer cosas que de pronto bajo otros aspectos no has podido dominar. El cardio en ayunas tiene aspectos muy interesantes inclusive a nivel del carácter y de tu motivación. Practícalo y vas a encontrar cosas muy buenas. Lógicamente moderado, porque no falta el que le dé el yello y la pálida cuando está haciendo cardio en ayunas. Entonces empieza de una forma regulada, 2 veces a la semana, luego 3 veces a la semana. No lo haga muy fuerte. Hay atletas, por ejemplo, que lo hacen en ayunas muy fuerte porque ya tienen una modulación, ya tienen una expresión, ya tienen un acondicionamiento de él, pero es poco a poco que lo puedes encontrar. Pero también créame que va a ayudarte mucho al carácter, a despertar, a manejar lo que es la pereza, el desánimo, a mejorar ese conflicto interior en que a veces vivimos, que primero madrugamos con los problemas. Es despertar el atleta que hay en ti también. Antes de empezar a, ¿qué quiero comer? Y como todas esas ansiedades que te llevan a comer, empiezas a modular como toda esa vía de placer con la que estás venciendo las frustraciones y empiezas a controlar el atleta y la motivación que hay en ti y a inspirarlo de verdad. Es bastante interesante lo que sucede. Ahí les dejo esa pequeña inquietud. Primero sería el entreno de pierna, luego hombro o pecho o espalda, o el orden de eso no importa. Mira, cuando tú entrenas pierna, tú puedes hacer primero pierna y luego hombro. Hay gente que prefiere hacer primero hombro porque queda muy agotado para hacer pierna. Es interesante que lo varíes. Es interesante que a veces entrenes pierna y que genere un nivel, por ejemplo, de fatiga bastante fuerte y que tú te recuperes y puedas seguir con hombro. A otras veces te va a generar hacer hombro primero y te vas a quedar un poquito agotadito y luego sigues con pierna. Pero igual, lo puedes modular y lo puedes manejar. Lo puedes modular y lo puedes manejar. Oye, no me muerda. No, déjalo ahí, es que está lindo. Venga, Polo. Lo puedes modular y lo puedes manejar. A veces empieza, va a mejorar mucho tu anabolismo, va a mejorar mucho la expresión de tu fuerza, pero hazlo. Primero pierna, luego hombro, a veces luego primero pierna, después hombro. Es modularlo. Si vas a trabajar pecho y espalda el mismo día, mira el video de YouTube, que es bastante chévere, bastante interesante. Te respondemos las inquietudes que tenga. Vamos a volverlo a hacer con Alejandro. Y entrena pecho y espalda juntos. Vamos a dejarte, no una rutina, porque las rutinas que haga una persona no le sí pueden servir necesariamente a otras, posiblemente sí, pero te vamos a dar unas indicaciones que pueden orientarte sobre la rutina de pecho y espalda bastante interesante. Pero si tú vas a trabajar, por ejemplo, un músculo grande y un músculo pequeño, trabaja primero el músculo grande y luego el músculo pequeño para que puedas hacer como una congestión bien adecuada y seas muy eficaz en el entrenamiento, ¿sí? Para las mujeres también se debe trabajar pierna con algún ejercicio de miembro superior. Es bastante interesante. Las mujeres sí vamos a hablar específicamente del entorno que ellas tienen, y con ello nos va a ayudar muchísimo la doctora Sandra Huelvas. Vamos a hablar de su fisiología, de su anatomía, del periodo, vamos a hablar de cómo entrenar cuando llega el periodo, si tiene mucho sangrado, si tiene poco sangrado, si son madres que están gestando, si acabaron de gestar, cómo recuperarse. La doctora les va a ayudar muchísimo en entender la parte hormonal, en entender cómo la suplementación en esos tiempos, cosas bastante interesantes en ese sentido. Pero en la mujer sí pueden hacer pierna y el tren superior. La mujer es muy drástica, severa para entrenar pierna, severa. Si alguien entrena, si hay un género que entrene muy bien pierna, es la mujer. La mujer no se tacañea nada, se recupera muy fácil, está queriendo dar más, usted le dice vamos y ella lo intenta, le hace. Nosotros los hombres somos un poquito más quedados, entonces a veces dan mucho y es muy interesante, por ejemplo, cómo la pierna se puede,
cómo la pierna se puede, digamos, combinar o fusionar con el entrenamiento del tren superior, también es interesante, aunque en la mujer me gusta mucho más que el tren superior se trabaje en un solo día muy fuerte, todo, 2 ejercicios por grupo muscular, y unirlo a un entrenamiento metabólico, y el día de pierna como tal, que se haga otro tipo de entrenamiento diferente como abdomen, ayudarle mucho con el estiramiento, con otro tipo de facetas. Después vamos a ver cómo dividimos también la rutina de las mujeres, pero es chévere. Sí se puede hacer, claro que sí. Es más, en las mujeres es muy interesante, por ejemplo, hay días de descanso o hay días donde coloco a trabajar todo el cuerpo. Trabajan primero la pierna y luego trabajan todo el tren superior. Es increíble la resistencia que ellas tienen y el manejo. Además, para lo que queremos lograr en relación a volumen y tono muscular en las mujeres, da ese soporte. Lo da para hacerlo. No necesariamente tiene que ser así, puedes entrenar otros días. Hay días, por ejemplo, que dejan la pierna sola, hay otros días que los combinan. Sin mover la rutina, puedas hacer una división diferente para que se pueda generar un impacto metabólico bastante interesante. Por ejemplo, hay mujeres que necesitan mejorar muchísimo su metabolismo, entonces trabajan muy bien pierna, trabajan muy bien tren superior el mismo día, y esto genera un entrenamiento metabólico muy interesante. En otras semanas tienen la misma rutina de tren superior, la trabajan muy fuerte, pero dividida a pierna. Con eso estamos manteniendo la rutina sin hacer cambios tan bruscos, pero estamos sorprendiendo el metabolismo de una forma muy interesante, y los días que nos quedan apagados, esos días hacemos un cardio increíble, pero increíble es increíble, pero todo con moderación y con medida, no irnos a hacer el entrenamiento de una forma desmedida por hacerlo. Cuádriceps, femoral, aductores, ¿se pueden trabajar el mismo día? No solamente se pueden trabajar el mismo día, no soy tan partidario de dividir la rutina, no falta el que diga, sí, divídalo porque es mucho más efectivo, también lo he dividido, en algunos momentos lo he dividido, pero depende muchísimo de la persona. ¿Por qué? Porque sentadilla te trabaja muy bien glúteos. Si en sentadilla, por ejemplo, vamos a ver que tú cuando subes tienes a veces que apretar cuádriceps, a veces soy partidario de golpear, dar la palmadita controlada para activar aductores, para activar el cuerpo. Cuando tú haces muy bien sentadilla generas una superactivación de todos los músculos, y tienes que generar, si lo activaste muy bien, tienes que generar esa congestión ideal en aductores. Peso muerto te trabaja muy bien, por ejemplo, lo que son los isquiotibiales, el femoral, el glúteo hace una interesante tracción sobre ello, entonces va a complementar el peso muerto, el trabajo que se hizo en sentadilla. El hip thrust es ideal, por ejemplo, con una sentadilla, porque aparte de dar unas nalgas bastante interesantes, protege muchísimo la columna. Recuerde que el glúteo es el que maneja el equilibrio y te va a proteger muy bien la columna. Entonces, claro, es mejor ser más eficiente, ser más efectivo en un entrenamiento que hacer muchísimos a la semana. ¿Por qué? Porque sentadilla me va a manejar isquiotibiales, me va a manejar aductores, me va a manejar los glúteos. Entonces, si yo trabajo hoy cuádriceps, tendría que ser solo extensión, porque hasta en la prensa voy a activar aductores. Entonces, cuando tú ya tienes un volumen tan grande y una fuerza tan marcada como tal, entonces sí es interesante, sí tiene un sentido ser mucho más efectivo y dividir la rutina ciertos días, pero de una forma bastante observada, que tenga un sentido, no solamente hacerlo porque tal lo hizo así o porque los culturistas por allá lo hacen de tal forma. Un culturista es un culturista, tiene una expresión del tono, de la fuerza bastante diferente. Entonces recordemos que nosotros tenemos que aprender a ser muy efectivos en una frecuencia bastante determinada, que puede ser frecuencia 2. Entonces recuerde, cuando tú estás haciendo sentadilla, si haces una muy buena sentadilla, estás activando tus nalgas de una forma increíble, tus aductores y tus isquiotibiales. Entonces, ese mismo día puedes complementar ese trabajo con un peso muerto, puedes complementarlo con una prensa olímpica. No sé por qué todavía le siguen diciendo pollo asado, se llama prensa olímpica. Puedes complementarlo inclusive con la misma prensa, con un curl femoral, o curl de pie, que es un ejercicio súper activador para isquiotibiales, y ser muy efectivo en toda tu pierna 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque el isquiotibial no se aísla, por ejemplo, como sucede en el brazo, como decía alguien, que es que en el brazo uno separa bíceps y tríceps. No necesariamente tienes que separarlo. Trabajar bíceps y tríceps el mismo día es increíble, también genera una congestión, y a veces es supremamente interesante que lo hagas así. Pero a nivel de pierna, sobre todo en sentadilla, es muy difícil que tú no involucres el glúteo. Además, si tú quieres unas nalgas grandes, tonificadas, y ser una mamacita o ser un man que tenga unas nalgas bacanas, tienes que hacer una sentadilla muy bien realizada. Alejo dice que como él, pero es más culiplancho que yo. No, mentira, él va muy bien. Además porque estoy transmitiendo desde la casa de él y con el wifi de él, si no me echa. Ese man es nalgoncísimo. Bien. Están pidiendo que expliques algo sobre el ácido láctico. 1. 2.
Dicen que qué lindo ese perro, pero lo han pasado algo, no sé, no especifican. ¿Cómo así, perro yo? Venga, Polo, venga. Pásalo. Reclamen, por favor. Venga, Polo, mire. Este es Apolo, este es el perro Alejandro y Natalia. Son una pareja increíble fitness que en estos días les vamos a presentar. Bacano. La forma en que ellos se han unido, que han vivido y que están expresando una vida fitness es bastante interesante. Él es muy feo, pero es una persona muy interesante. Tiene cosas bacanas. Lo bonito de la casa es Apolo. Y el televisor. Ay, es de televisor. Pero bien. Pues no sé qué quiere que les diga el ácido láctico, pero lo que sí les quiero decir es que el DONS, que es el dolor muscular de aparición tardía, que es lo que se genera al otro día, no da por ácido láctico, ¿sí? El ácido láctico genera dolor, pero en el momento que estás entrenando, y genera dolores a nivel muscular, que es algo que vamos a hablar después un poco, porque cuando a ti te duele la articulación durante el entrenamiento, pare. Lo que te debe doler durante el entrenamiento son los músculos, y el ácido láctico como tal duele durante el entrenamiento, es a nivel muscular. Al otro día lo que te duele es el rompimiento de pequeñas fibras como tal que tienen que repararse, porque siempre que tú entrenas el catabolismo tiene que ver con el rompimiento de esas pequeñas fibritas. Entonces esas heridas que quedan dentro de tu músculo es lo que genera dolor al otro día. Antes se decía que es que al otro día te duele el cuerpo por el ácido láctico. El ácido láctico no genera dolor al otro día. Lo que te genera dolor al otro día es esas rupturas como tal de esas cadenas, de esas fibrillas, y eso es lo que te hace que no pueda hacer enlace como tal, que no se pueda contraer adecuadamente, y te va a generar ese dolor. Y te va a generar ese dolor y esa tensión. No, mira, ahorita. Te va a generar ese dolor y te va a generar la tensión y la incapacidad de contraerte adecuadamente para moverte al otro día. Entonces, sí es importante que venzas la barrera del ácido láctico, es decir, a veces tú estás entrenando y medio te empezó a arder y paraste. No, alguien me decía, pero ¿usted qué va a sentir el dolor que yo siento? Pues precisamente estamos mirando la velocidad que estás ejecutando, vemos que tienes la fuerza, tienes que pasar la barrera del ácido láctico, no quedarte ahí porque empezaste a sentir fatiga, porque a veces no es ni la carga, sino la falta de acondicionamiento, y ahí es donde entra. Mire, la gente que a nivel cardiovascular está mejor entrenada, pueden pasar esa barrera del lactato mejor. Entonces sí es fundamental que tú aprendas a primero identificar que al otro día lo que te duele no es el lactato, y que durante el entrenamiento tú tienes que cuidar que no sea tu articulación lo que te duela y que no te duelan la parte cercana a la articulación, porque si eso es lo que te duele, inmediatamente para. Dolor articular, pero a nivel muscular, mijo, usted en el gimnasio no fue a mimarse. Usted al gimnasio no fue a consentirse. Con un buen entrenamiento, con buenos ángulos, con una buena medición de las repeticiones que puedes hacer, mirando la velocidad y una carga apropiada, no sobreexagerando, mijo, el gimnasio sí tienes que sentirlo un poquito. A veces colocan entrenamiento brutal y lo entrenan con las mismas cargas, las mismas repeticiones, sin sorpresa muscular, o a veces lo que van a hacer es ir a sorprender en prensa o en extensión. En extensión es muy fácil generarle fatiga. Hay gente que llega y te dice, haga 15 repeticiones de 1000. No tiene sentido. O sea, generar hiperemia y congestión. Hiperemia es el aumento de sangre sobre ciertos tejidos, es muy fácil. No hay necesidad tampoco de que necesito vencer la barrera del lactato, entonces me va a hacer 500 repeticiones. Tampoco tiene algo muy interesante ni eficaz en ello. Es importante que si tú vas a hacer 15, 20 repeticiones, que no sea el lactato el que te pare. Que tú sientes dolor, claro, porque hombre, estás entrenando, no estás durmiendo. Ahora, si te duelen los músculos cuando estás durmiendo, vaya al médico. Pero si te duelen los músculos cuando estás entrenando, pues estás entrenando. Entonces, eso sí es importante. Entonces, el lactato no duele al otro día. De hecho, antes en los entrenamientos de fútbol, en los entrenamientos de algunos atletas en diferentes deportes, cuando terminaban de entrenar, para usar bien el lactato como tal, les pedían que hicieran 5 minutos de entrenamiento continuo cardiovascular, porque a los 5 minutos entra otra vía anaeróbica, otra vía aeróbica oxidativa, entonces usa casi todos los recursos energéticos que tiene para producir energía. Entonces, en ese orden de ideas, el lactato se consume. Cuando el lactato no alcanza a llegar al otro día, ¿por qué? Porque el lactato lactato y piruvato se van nuevamente al hígado y se empiezan a convertir en energía. Entonces, el mito del lactato, rompa la barrera del lactato. Si quiere, llore cuando esté entrenando. Si el dolor es muscular, si el dolor es articular, olvídese de seguir, pare.
tampoco tiene que hacer 500 ni 200.000 repeticiones, ni tampoco tiene que sentir dolor siempre. No, para usted romper esa barrera del dolor necesita más entrenamiento cardiovascular que el mismo entrenamiento anaeróbico ahí. Necesita bajarle de cargas y aumentar las repeticiones. Sea mucho más inteligente para entrenar que confrontativo. Hay gente que es muy confrontativa para entrenar y ahí es donde vienen las lesiones, ahí es donde viene el daño. Porque métale y haga 500 repeticiones, vamos, usted puede más, y la persona con articulación haciendo balances allí, pero como necesito decir que es buen entrenador, necesito dejarla así con los brazos recogidos y que no puede hacer nada más para que diga, qué entrenamiento. Eso lo puede hacer cualquier persona. Lo que tú necesitas es hacer algo que realmente esté condicionado para ti, y hay muy buenos entrenadores, hay muchas partes. Yo me sorprendo cómo hay muy buenos entrenadores. Hay gente que se sorprende porque no hay buenos entrenadores. Yo realmente he encontrado muy buenos entrenadores, gente que sabe muchísimo y que sabe explicarte, que sabe modularte, que sabe conocerte y que sabe guiarte. Así que pilas. Ahora, el hecho que un entrenador te exija fuerte, porque a veces el entrenador puede ver cosas que tú no estás viendo. Hay gente que dice, pero usted cómo va a saber con qué repeticiones puedo yo, porque precisamente el entrenador está como el director técnico desde afuera, de un equipo de fútbol desde afuera, mirando cómo se pueden mover las posibilidades. Hay gente que, por ejemplo, llega con una buena velocidad, 12 repeticiones y para. No, es que hasta ahí, con ese peso hasta ahí, no. La velocidad nos dice mucho, la forma de respirar, el movimiento, muchas cosas nos hablan y que no podemos ignorarla, y como entrenador las podemos identificar y poder modular qué está haciendo el atleta. Hablarse del cardio en ayunas, se sabe que esto aumenta la oxidación de grasa a nivel de miofibrila. ¿Has encontrado algo al respecto de su impacto en la grasa subcutánea? El cardio en ayunas está revaluado el concepto de que cardio en ayunas te ayude a quemar más grasa. Se sabe hoy en día que no ayuda a quemar más grasa, es más efectivo a nivel metabólico, es más efectivo a nivel actitudinal, es más efectivo a nivel motivacional, es más efectivo a nivel digestivo, por eso hablé del nivel metabólico, es más efectivo a otros niveles que a nivel de oxidación de grasas. Entonces ya se sabe que es lo mismo hacer cardio antes, a nivel de grasa, antes o después del ayuno, pero son otros beneficios diferentes, y el beneficio principal que le encuentro es a nivel de vías dopaminérgicas, a nivel de, que hablé ahorita de lo que era vías dopaminérgicas, a nivel motivacional y a nivel del sistema nervioso central en referencia a ser un atleta o no. A nivel, por ejemplo, de manejar a la actitud atlética en el día, eso es importante. ¿Entrenar más de una hora aumenta el cortisol? Esa pregunta sí que me encanta, que si entrenar más de una hora aumenta el cortisol. Es que no la voy a responder ahorita, porque esa pregunta me fascina, porque es un mito que se generó muy fuerte y la gente empezó a repetirlo y repetirlo y repetirlo. Entonces muchos dejaban de entrenar a los 45 minutos porque qué miedo el cortisol. El cortisol no es el hombre malo de la película, ¿cómo se dice? No es el villano de la película. Es más, usted necesita el cortisol para entrenar mejor. Es que después de una hora empiezo a catabolizar. Es que si usted no cataboliza, el entrenamiento no fue bueno. Usted necesita cortisol para entrenar mejor. Es más, si usted no segregara cortisol, no estaría vivo. Usted necesita el cortisol. Gracias al cortisol usted puede entrenar mejor, porque el cortisol le avisa al cuerpo y genera ciertas alarmas y ciertas adaptaciones positivas. Aparte de eso, el cortisol es supremamente necesario. Ahora, la expresión del cortisol en los deportes depende mucho si es un deporte, si es una actividad física, si eres un atleta o si eres, por ejemplo, si eres un futbolista y sabes que te van a echar si no metes goles, el cortisol tiene una expresión diferente a nivel de tu metabolismo, porque es más un cortisol que se genera por un estrés diferente al estrés metabólico y la tensión mecánica que sí tiene que generarse durante el entrenamiento. Entonces el cortisol cumple una función diferente allí y usted puede entrenar perfectamente. Mire, no me gustan los entrenamientos tan largos porque generalmente se dan porque cogiste el celular, porque estás hablando pendejadas, porque estás descansando demasiado, pero no por el tema de cortisol. De hecho, a veces tú tienes que hacer entrenamientos más largos para ser más efectivo metabólicamente. Mis entrenamientos duran 45 minutos, una hora, ahora puede durar un poco más, hora y cuarto, ¿sí? Pero si eres bien efectivo, puede durar menos. Ahora, si necesitas mejorar tu metabolismo, puedes hacer entrenamientos más largos y descansar. Están preguntando sobre ciclado carbohidratos, yo creo que sería como en otras perspectivas. Y dice, caseína siempre de noche, y si no tengo dinero, ¿qué comida sería perfecta para antes de dormir? Que si la caseína siempre de noche, lo que pasa es que a mí no me gusta meterme en el tema de suplementos, no porque desconozca, sino porque es como cuando me dicen, ¿las fajas sirven o no? Entonces, y no me gusta meterme en el tema de los suplementos cuando no es con las personas allí directas. Ay, me van a perdonar mis amigos los que venden suplementos. La caseína es buena.
pero no es tan necesaria como lo han vendido. O sea, tú no catabolizas por la noche. O sea, tú por la noche, es más, necesita que tu sistema digestivo descanse, se recupere. La juventud como tal, la claridad mental y todos esos aspectos están asociados a que el sistema digestivo descanse. O sea, tú no catabolizas por la noche por no comer. ¿Qué? Tú no catabolizas por la noche por no comer. Ya me están regañando aquí los. Tú no catabolizas por la noche por no comer. La caseína tiene cosas interesantes, pero no por el catabolismo de noche. La caseína me parece interesante para otras personas con alteraciones metabólicas. Me parece supremamente interesante cuando hay, por ejemplo, laxos en que no puedes alimentarte porque trabajas en una oficina, porque una cosa, bueno, por otras cosas, pero no por el mito de que si no comes tienes que levantarte a las 10, 11, 12 de la noche a comer porque estás catabolizando. Necesitas catabolizar y necesitas ese ayuno, necesitas ese vacío para ser muy efectivo. Les quiero dar un ejemplo, aunque no aplique mucho, pero es como el tanque de gasolina. Si no se vacía, no se puede llenar. O sea, tú tienes que dejar un vacío para poder ser efectivo como tal, para que haya una serie de necesidades, para que te movilices eléctricamente mejor. Y por la noche actúa algo que se llama el parasimpático. Y el simpático está activo de día y el parasimpático de noche. El parasimpático como tal depende mucho de bajar la actividad, por ejemplo, muchas de las actividades de tu cuerpo como tal para que el cuerpo se pueda recuperar. Si tú estás haciendo digestión por la noche, tu sistema no se va a recuperar totalmente. El cuerpo no fue hecho ni diseñado para hacer digestión mientras duerme. Ahora, mientras duerme no estás en una actividad muscular que te va a llevar a un catabolismo, estás al contrario, estás haciendo anabolismo. Por eso es que durante la noche se produce mejor hormona de crecimiento como tal y testosterona se regula y ahí es donde tienes que ser efectivo durante el sueño. Por eso muchas de las alteraciones del sueño están asociadas a la digestión, ¿sí? Entonces, después hablamos mucho más de ello porque van a decir que es un mito y una serie de cosas porque no tengo la amplitud del tiempo en este momento para podérselos explicar. La caseína es muy buena, es muy interesante, pero no para tomársela de noche para que esté haciendo digestión toda la noche. No bajo el criterio de que te catabolizabas cuando estabas durmiendo. La puedes tomar durante el día, si quieres tomarla durante la noche lo puedes hacer, porque es que no quiero comer comidas pesadas, entonces si quieres cómete la caseína, pero no con el miedo de que vas a catabolizar. En las personas que tienen problemas de tiroides, como hipotiroidismo, es más difícil que aumenten la masa muscular. La tiroides tiene una función bastante importante en todo, tanto en el aumento de masa muscular como en la reducción como tal. En ese tema van a tener a la doctora Sandra Huelvas que le va a explicar también de una forma mucho más amplia el tema por tiempo ahorita, porque ya Instagram tiene 1 hora de tiempo, no alcanzamos ahorita como a verlo bien. Creo que nos quedan unos pequeños segundos. Y pues les agradezco muchísimo que estén allí. La semana entrante vamos con un tema muy, muy interesante, que es cómo recuperar o cómo se debe recuperar un atleta cuando decidió dejar el consumo de esteroides, que es muy fuerte. Tenemos un invitado para ello, tenemos una pareja fitness con la que también vamos a tener unas charlas y entrevistas bastante interesantes. El ciclado de carbohidratos, ese tema también se los va a explicar la doctora Sandra Huelvas, cuándo sí, cuándo no, cómo hacerlo, metabólicamente porque sí, metabólicamente porque no, cómo pueden tener alternativas del ciclado de carbohidratos, pero los que están preguntando por el ciclado de carbohidratos es de lo más interesante que pueden hacer para mejorar sus porcentajes de grasa, mejorar sus entrenamientos y aparte de eso proteger masa muscular. Es supremamente interesante. Gracias por la pregunta, quiero que me disculpen porque a veces no podemos cubrir todas las preguntas, pero estos en vivos son para responderles. El lunes vamos con un en vivo, el miércoles vamos con otro y el próximo viernes con otro. Vamos a seguir haciendo en vivo seguidos para responderles estas inquietudes. Siempre a las 9 para que puedan llegar a la casita, comer muy bien. Recuerden que la caseína sí es buena. Lo que no debe estar unida es a que catabolizan durante la noche y que tuto y esas cosas. Entonces le agradecemos a Alejandro, a Natalia por prestarnos su casita, el wifi y a los perros que nos acompañaron, a la doc que está allá atrás en la cámara y a todos ustedes. Por favor compartan, síganos en Instagram, Entrenamiento Diferencial, recomiéndenos, postéenos, ayúdenos a crecer en redes. Estamos en Facebook también como Entrenamiento Diferencial y que el cielo los bendiga y que mejoren mucho más. Y siempre aprendan de que tienen al lado. Hay muy buenos entrenadores, hay gente increíble en todo el medio. Espere, pásale el bracito. Muéstrame el bracito chiquito que tiene.